Historia de la filosofía, por Nicolás Abagnano, volumen 3, 323, parte séptima, la filosofía entre los siglos XIX y XX, capítulo 15, el existencialismo, 854, Sartre, yo, emoción, imaginación. El existencialismo de Heidegger y Jaspers es un fenómeno que pertenece al periodo de entreguerras. Ni la ontología de Heidegger ni la filosofía de la fe de Jaspers, como aparecen en los escritos publicados después de la Segunda Guerra Mundial, pueden ser reducidos a los cuadros del existencialismo. La ontología y la filosofía constituyen posiciones especulativas que presuponen o utilizan, en cierta medida, algunos de los motivos o conclusiones del análisis existencial, pero pretenden ir más allá de este, hacia un saber absoluto del cual aquel análisis no pueden constituir ni el origen ni el fundamento. El fenómeno típico del periodo posterior a la Segunda Guerra Mundial es el existencialismo de Sartre, pero este, a su vez, se ha orientado últimamente hacia la exigencia de un saber absoluto. Jean-Paul Sartre, nacido en París el 21 de junio de 1905, es un polígrafo genial, que se encuentra muy a su gusto en los diversos géneros literarios, del ensayo psicológico al literario, de la novela La náusea, 1938, La edad de la razón, 1945, El reenvío, 1945, La muerte en el alma, 1949, al teatro, Las moscas, 1943, A puerta cerrada, 1945, La puta respetuosa, 1946, Las manos sucias, 1948, El diablo y Dios, 1951, Nekrasov, 1956, Los secuestrados de Altona, 1960, al folleto político, El antisemitismo, Los comunistas y la paz, 1952, a las grandes obras de planteamiento genuinamente filosófico. El contenido filosófico no falta en ninguno de estos escritos, que muchas veces cumplen el cometido de presentarlo en figuras y vicisitudes en que el mismo haya cuerpo y palabra. Pero los escritos principales a que debe aludir una exposición de su filosofía son los siguientes: La trascendencia del ego, esbozo de descripción fenomenológica, 1936, La imaginación, 1936, Ensayo de una teoría de las emociones, 1939, Lo imaginario, Psicología fenomenológica de la imaginación, 1940, El ser y la nada, Ensayo de ontología fenomenológica, 1943, El existencialismo es un humanismo, 1946, Crítica de la razón dialéctica, precedida de cuestiones de método, tomo 1, Teoría de los conjuntos prácticos, 1960. Sartre comienza su actividad de escritor con investigaciones de psicología fenomenológica, que tienen por objeto el yo, la imaginación y las emociones. El punto de partida de estas investigaciones era ya la noción de la intencionalidad de la conciencia. Pero desde el principio, Sartre se opone a Husserl por su interpretación existencialista de esta noción. El ensayo sobre la trascendencia del yo comienza con la afirmación de que el yo no es un habitante de la conciencia, que el yo no está formal ni materialmente en la conciencia, sino que está fuera, en el mundo. Es un ente del mundo como el yo de otro. Se concluye oponiendo a la tesis de Husserl de lo apodíctico del yo, que mi yo no es para la conciencia más cierto que el yo de otro, que el yo y el mundo son dos objetos de una conciencia absoluta e impersonal, que es simplemente la primera condición y la fuente absoluta de la existencia. Ya con este planteamiento, Sartre está fuera del subjetivismo o idealismo trascendental de Husserl. En el ensayo sobre la teoría de las emociones, la conciencia se entiende como ser en el mundo, y la emoción como modo de ser de la conciencia. Se interpreta como una modificación mágica del mundo, es decir, una modificación encaminada a combatir los peligros y los obstáculos del mundo sin instrumentos ni utensilios, con una modificación masiva o total del mundo mismo. La emoción aparece cuando el mundo de los utensilios desaparece repentinamente y en su lugar aparece el mundo mágico. Por eso, la emoción no es un accidente ni un modo de existencia de la conciencia, una de las modalidades en que la misma comprende
en el sentido heideggeriano de Verstegen, su ser en el mundo. Análogamente, el análisis fenomenológico de la imaginación conduce a Sartre a reconocer las siguientes condiciones de posibilidad de imaginación. Para formar imágenes, la conciencia ha de ser libre frente a toda realidad particular, y esta libertad debe poder definirse como ser en el mundo, que es a un mismo tiempo constitución y aniquilación del mundo. La situación concreta de la conciencia en el mundo debe en todo momento servir de motivación singular para la constitución de lo irreal. De esta manera, lo irreal debe estar siempre constituido sobre el fondo del mundo que niega, permaneciendo bien firme, por otro lado, que el mundo no se da solo a una intuición representativa y que este fondo sintético exige simplemente ser vivido como situación. La conciencia como ser en el mundo, la conciencia en las situaciones, el mundo como mundo de utensilios son los conceptos principales que Sartre empleaba en sus análisis fenomenológicos, pero son conceptos que en esta forma no pertenecen ya a la fenomenología, sino al análisis existencial, que es precisamente el que tiene que ver con el ser en el mundo. Desde sus primeros escritos no ha sido un fenomenólogo, sino un existencialista.